Amarse con los ojos abiertos. Jorge Bucay y Silvia Salinas. Libro tercero. Carlos Paul Arroba. Capítulo 11. Laura terminó de cerrar la puerta de su casa y se dio cuenta de que Ana se había ido sin su carpeta de dibujo. Sonrió mientras reordenaba su día para hacerse el tiempo de pasar por la escuela a dejarle la carpeta a su hija. El agua para el té debía estar a punto, así que se apuró a llegar a la cocina, y una vez que estuvo ahí, escuchó el clásico ruido del agua al romper el hervor. Giró la perilla de la estufa para apagar la llama, y enseguida abrió la caja donde guardaba el té. ¿Cuál? Pensó mientras miraba los diferentes sobres de todos los colores ordenados prolijamente en 2 hileras. Miró por el gran ventanal que daba al jardín y decidió que tomaría el ensueño, una mezcla de té negro, menta y canela. Le encantaba haber descubierto los diferentes sabores y tipos de infusiones posibles. En tanto que se sumergía el saquito en la taza con agua caliente, recordaba aquel lugar donde nunca había estado y que, sin embargo, ocupaba en su imaginación el espacio de un puerto soñado y lleno de magia. Las teterías de Albaicín en Granada. Laura se había enterado de su existencia por el relato de Claudia hacía 5 o 6 años. Su paciente volvía de un larguísimo viaje por España y había usado gran parte de sus 3 primeras sesiones desde el regreso para hablar de la movida andaluza y de las teterías. Giró la cucharilla dentro del té, alzó la taza frente a su nariz, cerró los ojos y olió profundamente. Desde el Paseo de los Tristes, subió las viejas calles de Albaicín hasta la plaza de San Nicolás. Miró por un rato largo las torres de la Alhambra y después bajó por entre las rústicas casas, adentrándose en el antiguo barrio de la Morería. Los pequeños locales, apenas más grandes que un kiosco, ofrecían esa combinación embriagante de música marroquí, olores intensos, colores difusos y formas ajenas. Cortinas con arabescos insinuaban las incómodas mesas donde los miembros de la familia servirían un centenar de sabores diferentes de té, en vasos de sobrecargados dibujos en dorado y diminutas teteras individuales de bronce repujado. Claudia la había llevado en ese recorrido tantas veces que cuando años después Laura se encontró con Alfredo en Cleveland, compartieron la conversación sobre el barrio moro de Granada como si hubieran paseado juntos por cada calle y juntos hubieran entrado en Marrakech, la mejor, acordaron, de todas las teterías. El recuerdo de Freddy la condujo al libro. Le debía todavía la lista bibliográfica sobre parejas. Con un pequeño esfuerzo resistió la tentación de levantarse con la taza en mano para ir a su escritorio. Durante años había trabajado sobre sí misma para conseguir no interrumpirse haciendo más de una cosa a la vez, sobre todo cuando aquella era placentera. Así que terminó sin urgencia su té, y recién después estuvo frente a la biblioteca. Miró lentamente los 4 muebles cortados a medida en madera oscura que tapizaban las paredes del cuarto, desde el piso hasta el techo. Por primera vez, notó que casi todos los libros que habitaban su casa hablaban del mismo tema. Salvo por 6 o 7 novelas y algunos libros de cuentos cortos, los estantes estaban inundados de centenares de tratados, manuales y apuntes sobre psicología y terapias de pareja. Libros en inglés, francés, castellano o portugués, que muchas veces repetían con cierta impunidad plagiaria las mismas cosas, y otras tantas se contradecían ostensible e irreconciliablemente. Fue tomando los libros de la biblioteca y dejándolos en una pila sobre su escritorio, y cuando la torre pareció tambalear amenazando caer, Laura empezó la construcción de una segunda Babel, y luego una tercera al lado de las otras 2, que quedó por la mitad, más por renuncia que por satisfacción. Laura se sentó en su sillón de cuero y empezó a revisar los libros. Uno por uno los tomaba del pilón, los acariciaba, los abría y leía algunos párrafos al azar. Cada frase le recordaba momentos de su vida personal y profesional,
y épocas enteras donde buscaba en esos mismos libros respuestas a su dolor interno, o tiempos de fascinación al retornar de los talleres de la Nana, de Wellwood, de Bradshaw o de los Resnick, con las valijas llenas del sobrepeso producto de las últimas publicaciones recién compradas, de los folletos recogidos, de los artículos fotocopiados y, por supuesto, de sus propios apuntes tomados durante los seminarios para tratar de retener cada palabra dicha por los maestros, como ella los llamaba, tan pertinentemente elegidas para cada ejercicio, para cada exploración, para cada concepto. Cerca del mediodía, sobre el escritorio, quedaba apenas una veintena. Los demás habían vuelto a su lugar en la biblioteca. Prendió la computadora y escribió la lista. Bibliografía. Los diálogos del cuerpo, de Adriana Schneck. Esta noche no, querida, de Sergio Sinaí. Las tramas del mundo, de Luis Halfen. El asistente interior, de Norberto Levi. El amor y la soledad, de Krishnamurti. El arte de amar, de Eric Fromm. La lección de Ondina, de Emilio Rodríguez. El libro del dolor y del amor, de Juan David Nacio. Knowing Woman, de Claremont de Castillejo. Te quiero, pero, de Mauricio Abadí. Creating Love, de John Bradshaw. Si me amas, no me ames, de Moni Elkaim. The Invisible Partners, de John Sanford. In Search of Good Form, de Joseph Sinker. Tantra, Espiritualidad y Sexo, de Osho. El Camino Abierto del Amor, de Osho. Challenge of the Heart, de John Welwood. Love and Awakening, de John Welwood. El futuro del éxtasis, de Alan Watts. El Tao del Amor y el Sexo, de Jolan Chang. Nudos, de R. D. Laing. La sabiduría de la no evasión, de Pema Chodron. El buen uso erótico de la cólera, de Gerard Pommier. Recibiendo el amor que quieres, de Harville Hendrix. Body, Self and Soul, de Jack Lee Rosenberg. ¿Quién soy yo sin mi pareja?, de Blackman Garvik y Yarak. Laura terminó de escribir la lista y fue a su cuarto a ponerse la ropa y los tenis que usaba para el aerobismo. Puso la carpeta de dibujo en la mochila y salió a disfrutar del paseo. Si apuraba un poco el paso, llegaría justo a la hora del último timbre para comer una ensalada con Ana en la cafetería de la escuela. ¿Dónde andaría Freddy? ¿Estaría en España? ¿En Uruguay? ¿En Chile? Casi siempre envidiaba esta vida que Alfredo llevaba. Un día cualquiera y solo porque él lo había decidido, se subía a un avión, a un automóvil o a un barco y partía. A menudo Laura asociaba esto con algo que había venido observando en muchos de sus pacientes hombres. Conservar ciertos espacios de independencia los volvía totalmente dependientes. ¿Qué pasaría con tanta factibilidad si un día Carmen decidiera que no quería quedarse más en la casa? Si pensara que estaba harta de la familia y de los niños. ¿Qué sucedería si un día ella renunciara definitivamente a hacerse cargo de los impuestos, de las reparaciones domésticas, de los servicios mecánicos, de los autos, etcétera, etcétera? Alfredo Day era muy reconocido dentro y fuera de Buenos Aires, pero ¿sería todo eso sin Carmen? Laura estaba segura que no. Como todos los hombres, Freddy tenía para con su esposa esa gratitud difusa y globalizada que a cualquier mujer pensante le resulta absolutamente insignificante y a cualquier persona con cierta dignidad le suena encubiertamente menospreciadora. Algo debía estar cambiando porque si todo hubiera sido suficientemente satisfactorio, quizá Carmen no habría decidido volver a la universidad. Ahora mismo, Laura se preguntaba si este cambio de actitud en los últimos mails de Freddy, esta actitud casi seductora que tenía en sus mensajes, no tendría relación con ese otro cambio, el que ella adivinaba gestándose en Carmen. Sin embargo, y más allá de lo que le pasara a él, ¿qué le estaba pasando a ella con esta nueva situación? Después de separarse de Carlos, Laura había creído que su etapa de búsqueda de pareja estaba cancelada. Su primer matrimonio con Emilio había terminado en catástrofe y había salido al mundo después de un tiempo muy oscuro con la idea de que debía encontrar a alguien totalmente diferente. Así fue como se enamoró de Carlos.
3 semanas después de conocerlo, ya planeaban vivir juntos, y en otras 3 semanas, Laura ya sabía que entre Emilio y él no había grandes diferencias, aunque los resultados fueran notablemente mejores. Quizá ella había aprendido. Algún tiempo después se enteraría de que su experiencia era la de la mayoría de las personas que se vuelven a casar. Las segundas parejas no son demasiado distintas de las primeras. De hecho, han sido elegidas para representar el mismo papel en nuestras vidas. Es el cambio de la propia actitud la que puede llegar a producir el despertar. Recordaba la frase de Gurdjieff: para estar vivo de verdad, debes renacer, y para eso, antes debes morir, y para eso, antes debes despertar. La separación con Carlos fue, a su modo, el broche de oro a una relación maravillosa de la cual ambos habían cosechado resultados maravillosos, empezando por sus 2 hijos y siguiendo por el desarrollo personal de cada uno. Una separación adulta entre 2 adultos que deciden no convivir más. Todo muy hablado, muy trabajado en terapias individuales, en terapias de pareja y con los tiempos necesarios para agotar todos los recursos y darse todas las oportunidades. Todo tan cordial que a veces se preguntaba si no habría sido una exageración su segundo divorcio. Salvo por la falta de convivencia y la de sexo, Carlos y ella tenían de hecho una relación que pondría de todos los tonos de envidia a sus amigas, pacientes y vecinas, que todavía hoy ponían caras cuando espiaban por su ventana algunas entradas y salidas del padre de los niños. Laura había pensado que, si no podía convivir felizmente con Carlos, a quien quería y valoraba, decididamente no podría hacerlo con nadie. ¿Acaso por eso desde su separación y hasta ahora no había vuelto a pensar en una pareja ni siquiera ocasionalmente? Solo había habido espacio para unos pocos encuentros placenteros y fugaces, explosiones de su femineidad y de su capacidad de gozar, disfrutar de su propio cuerpo y del contacto con el cuerpo del varón, que siempre había celebrado como su mejor complemento en sentido horizontal. Querido Freddy, te mando la lista bibliográfica que me pediste. Me parece que me excedí un poco en la cantidad de libros, pero espero que tú recortes lo que te parezca y agregues lo que te falte. También te mando mis comentarios sobre el tema de segundos matrimonios, que me parece fundamental, no solo porque cada vez somos más, sino también porque encontré demasiados huecos sobre el asunto en la bibliografía y me dio la sensación de que era uno de esos temas de los que no se habla. Obviamente, si nuestros colegas sostienen aquella absurda posición de la persona adecuada, entonces los intentos de matrimonio subsiguientes al primero no son más que parte de la búsqueda. Durarán, según esta postura, solo aquellas parejas que se hayan encontrado, mientras que todos los demás seguirán en el interminable camino buscando, o peor aún, lo harán hasta que se cansen, y de allí en más someterán a sus parejas inevitablemente al plan de Procusto, cortándole las piernas si la cama les queda chica o estirándolos en el potro si les sobra espacio. Te escribo a continuación lo que estuve pensando sobre el tema. Cuando una pareja se separa, los papás y las mamás, cada uno por su lado, comienzan a tener un tipo de vínculo con sus hijos, donde la relación que era de 3 pasa a ser de 2, el hijo con el papá y el hijo con la mamá. Estos vínculos comienzan a tener ciertas características y rutinas. Los hijos se acostumbran a una nueva relación de 2 bastante rápidamente y por lo tanto la díada está establecida antes de que aparezca la posterior pareja. Entonces se da la situación inversa a la de la familia original, en la cual la relación de los padres precedía a la llegada del hijo. En los segundos matrimonios, la nueva pareja es el tercero que aparece, pues la relación con el hijo ya está dada, y esto crea dificultades específicas que es bueno conocer para saber cómo manejarse, tanto más en las familias ensambladas donde cada uno de los cónyuges llega al nuevo matrimonio con hijos de una pareja anterior. Sería bueno sincerarnos de entrada. Los padres recién llegados no van a tener la misma relación con sus hijos carnales que con los hijos de su pareja. Y, evidentemente, el amor que sentirán los hijos por los padres biológicos es diferente del cariño que podrán tener con la pareja de su papá o su mamá.
Aceptar esta realidad puede ser doloroso, porque tanto los nuevos padres como los nuevos hijos se sienten rechazados. Gran parte de las dificultades aparecen porque las nuevas parejas se casan con la fantasía de volver a tener la familia que deshicieron. Los conflictos surgen entonces cuando se comienzan a ver las diferencias entre la realidad y aquella expectativa. Como siempre, en la medida que aceptemos la situación como es, podremos tener un buen desarrollo junto con los hijos de ambos y los hijos en común. Es decir, si bien en la convivencia el padre o la madre recién llegados pueden ocupar el lugar de papá o mamá por cuestiones prácticas de funcionamiento de la familia, esto no quiere decir que lo sea. Muchas veces los hijos, incluso los padres, tienen resistencia a otorgarle poder al padre o madre recién llegado, y esto crea problemas de base. Por eso afirmamos que es muy importante y urgente hablar de estos temas de fondo con la pareja, porque estos problemas estructurales aparecen disfrazados de problemas de convivencia, donde muchas veces no saben por qué están peleando. Y el fondo de la cuestión es el lugar que ocupa cada uno y el poder que tiene cada uno en la familia. Habrá que tomarse el trabajo de definir claramente y desde un principio el lugar de cada uno y el tipo de relación que eligen tener, para luego conseguir que esto quede claro para todos, evitando así confusiones y malos entendidos. Recordemos que en el mismísimo momento en el que el volver a casarse significa para el adulto el final de una época de soledad y por ello un motivo de alegría, para los hijos implica el comienzo de otra etapa difícil que se viene a sumar al actualizar las pérdidas sufridas a raíz de la separación de sus padres o muerte de alguno de ellos. A muchos hijos se les crea un enorme problema de lealtad. Si quiero a la nueva pareja de mi mamá, estoy traicionando a mi papá. Todos estos temas se pueden manejar en la medida en que sean hablados. El problema es que no se hablan y se quedan como gestalts incompletas que interfieren en la convivencia. Una familia ensamblada crea situaciones difíciles de resolver, y no esperar que no aparezcan ayuda a aprender a convivir con tales problemas. Dice Sinker, algunas diferencias son irreconciliables y deben ser aceptadas así. Uno puede amar y respetar a su compañero y aprender a aceptar la realidad existencial de que no todos los problemas se pueden resolver. El cine de Hollywood y la mayoría de los movimientos de crecimiento personal nos venden el mito de que todos los problemas interpersonales tienen solución. Es verdad, hay cuestiones que no se resuelven, sobre todo si la resolución pasa porque suceda lo que es imposible. La salida es aprender a convivir con esas diferencias y conectarnos con los puntos de unión, disfrutar en las áreas que podemos compartir y aceptar que hay pérdidas que no se compensarán en las próximas parejas, que hay necesidades de nuestros hijos que no las podemos cubrir con nuestra pareja actual. La inteligencia de una pareja pasa por disfrutar lo que se da y no pelear para que se dé lo que no puede darse. Esta actitud, de paso, se acerca bastante a mi idea del mejor amor. Un beso, Lau. Capítulo 12. Laura se levantó con la idea del libro rondando en su cabeza. Ella había empezado tentada por aquella ocurrencia de Alfredo de editar juntos algo sobre parejas, pero ahora que la semilla había germinado en su mente y en su corazón, las ganas eran propias. Quizá más propias que ajenas, porque la colaboración de Freddy era poca y lenta. Y era ella misma la que bullía con la fantasía de ver el libro publicado. Freddy se había comprometido a ordenar los mails que ella había ido mandando y a mezclarlos con sus propias ideas y con el trabajo que habían presentado juntos en Estados Unidos. Hizo un repaso de los temas sobre los cuales habían escrito y se dio cuenta de que habían vuelto una y otra vez sobre algunos puntos, mientras que no habían más que rozado muchos otros. Encendió la computadora y empezó a escribir. Querido Freddy, te cuento que me levanté hoy con todas las pilas, como dice mi hija, para ver nuestro libro terminado. Sentí ganas de trabajar en la visualización del producto listo. Empecé a fantasear con que llegaba a una librería muy grande y muy importante en compañía de mi madre,
Quería en mi sueño compartir con ella la primera vez que veía el libro publicado. Creo que es la persona que más se merece ese honor por su dura experiencia de vida. Y cuando quise verlo me di cuenta de que no podía ni imaginármelo en la vitrina, porque ni siquiera sabemos todavía cómo se llamará. Me gustaría que habláramos sobre el título del libro. He aprendido en mi profesión y en mi vida qué cierto es eso que tú siempre dices, que solo se controla aquello a lo que se le puede poner nombre. Quizá esta necesidad de soñar o poder volar imaginariamente el futuro sea producto de alguna limitación personal. Si es así, quiero poder aceptarla como parte de mí. Aunque tal vez no sea una limitación exclusivamente personal, a lo mejor tiene que ver con mi condición de mujer, y en ese caso, no solo quiero aceptarla como tal, sino que creo que empezaría a sentirme orgullosa de ella. Sería interesante incorporar en el libro el tema de lo masculino y lo femenino en hombres y mujeres. Exponer un poco lo que sabemos de los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro ayudará a entender y aceptar, desde diversos aspectos, algunos meros determinantes biológicos. Somos diferentes. Es sabido que la mayoría de las mujeres tienen preponderancia a la mirada holística y los hombres a la mirada focalizada. La mirada masculina tiene que ver con la actitud de dividir, analizar, focalizar, cambiar, en fin, con lo activo, que los neurobiólogos suelen identificar con la función del hemicerebro izquierdo, el dominante. La mirada femenina, en cambio, tiene más que ver con la conciencia de unidad, la capacidad receptiva, de espera, con la predisposición para entablar relaciones, soñar y crear, funciones aparentemente de jerarquía para el hemicerebro derecho. En La enfermedad como camino, refiriéndose al cerebro, Detlefsen y Dahlke dicen: uno y otro hemisferios se diferencian claramente por sus funciones, su capacidad y sus respectivas responsabilidades. El hemisferio izquierdo podría denominarse el hemisferio verbal, pues es el encargado de la lógica y la estructura del lenguaje, de la lectura y la escritura. Descifra analítica y racionalmente todos los estímulos de esta área, es decir, que piensa en forma digital. El hemisferio izquierdo es también el encargado del cálculo y la numeración. La noción del tiempo se alberga asimismo en el hemisferio izquierdo. En el hemisferio derecho encontramos todas las facultades opuestas. En lugar de capacidad analítica, la visión de conjunto de ideas, funciones y estructuras complejas. Esta mitad cerebral permite concebir un todo partiendo de una pequeña parte. Al parecer, debemos también al hemisferio cerebral derecho la facultad de concepciones y estructuraciones de elementos lógicos que no existen en la realidad. Aquí reside también el pensamiento analógico y el arte para utilizar los símbolos. El hemisferio derecho genera también las fantasías y los sueños de la imaginación y desconoce la noción del tiempo que posee el hemisferio izquierdo. Creo que es evidente que en las mujeres parece predominar el hemisferio derecho y en los hombres el izquierdo. Norberto Levi dice: así como existe una relación de pareja con otro ser humano, existe una relación de pareja interior entre los aspectos femeninos y masculinos de la propia individualidad. Todos estamos constituidos como polaridades. Tenemos aspectos masculinos y femeninos, activos y pasivos, débiles y fuertes. El asunto es que si nos identificamos culturalmente con uno solo de estos aspectos polares, proyectaremos el otro en el afuera. La confusión que se da habitualmente es creer que mi pareja es la causa de mi conflicto, sin darme cuenta de que es un conflicto interno entre dos aspectos polares que vengo acarreando sin hacerlo consciente. Es la misma energía que uso en pelearme con mi pareja la que necesito para descubrir qué me pasa a mí con el asunto. A veces me pregunto si muchas dificultades que tienen las parejas no estarán en última instancia ligadas a la no aceptación de la diferencia de miradas entre el hombre y la mujer. Uno no puede dejar de preguntarse con Gray cómo se armonizan dos personas que viven en mundos diferentes. ¿Cómo se pueden comunicar un hombre y una mujer si están en diferentes frecuencias? Respuesta: solo si pueden abandonar la idea de que hay un único punto de vista.
Es nefasto creer que el mío es el único lugar de análisis, aunque es peor aún dejarme convencer de que el tuyo es el lugar de la mirada privilegiada. Es imprescindible incorporar las dos maneras de estar en el mundo para integrarse como personas y con el otro. Respeto mi identidad y mi forma de ser en el mundo, y a partir de allí doy y reclamo respeto. Hablando desde lo personal, yo diría que tendencialmente funciono en la conciencia difusa y soñadora. Y de hecho, mi trabajo personal de los últimos años es incorporar la conciencia focalizada. Escribo esto y me río porque me imagino que todas mis parejas de los últimos años coincidirían en decir que no se notaron resultados de mis esfuerzos por incorporar la lógica en mi vida. El problema en el contacto es que, si no tengo la flexibilidad de ir de un nivel a otro, cuando estoy instalada en uno de ellos, tiendo a repudiar a mi compañero. Si me lanzo a la aventura de entender tu cabeza, incorporo cosas nuevas, pero sobre todo te incorporo a ti. El desafío de la pareja pasa por abrirse a una forma diferente de estar en el mundo e integrarla en mí mismo. Abrirse a un pensamiento nuevo, a una manera diferente de encarar la vida. El amor empieza cuando descubro al otro. Ya no es una idea de lo que debería ser, es alguien nuevo que me sorprende con su originalidad. Allí comienza el amor, con la sorpresa, con el descubrimiento, mientras que si trato de encajar al otro en mis viejas ideas, no pasa nada. Abrirse al amor es abrirse a lo nuevo. Amar es abrirse a lo real. Laura. Y antes de enviarlo agregó, postdata, exijo tus aportes. Laura sonrió y caminó hacia el jardín para disfrutar de un rato de sol antes de irse a su consultorio. Se recostó en el sillón y se puso a pensar en las citas de esa tarde. Héctor y Graciela, Marcelo y Patricia, Javier y Analía, Hugo y Beatriz, Armando y Carla. Con Héctor y Gra estaba todo bien. Ambos habían sintonizado la onda de escucharse para construir juntos, y las cosas se habían ido acomodando ahora, casi sin su participación. Marcelo y Patricia habían empezado hacía una semana. Él había aparentado ser un tipo fresco y agradable. Ella parecía demandante y ansiosa. Laura pensó que debía prestar atención para corroborar esa primera impresión. Javier y Analía asistían a consulta debido a sus discusiones permanentes. Desde el principio, Laura intuyó que eran un clásico ejemplo de problemas personales traídos a la pareja, y había decidido verlos en función de la pareja, pero con entrevistas por separado. Hoy vería a Patricia, que estaba trabajando su tortuosa relación con su padre, un alcohólico violento y desafectivizado, para tratar de no desplazar sus reclamos a Javier, quien muchas veces, inocentemente y otras no tanto, pagaba los platos rotos de aquella relación mal elaborada de su esposa. En muchos aspectos, Beatriz y Hugo eran una pareja especial, principalmente por la identificación que Laura sentía con Beatriz. En muchísimas cosas la vida de Beatriz y la de ella se parecían. Los planteamientos existenciales de ambas eran coincidentes y sus pretensiones idénticas. Pero también eran especiales porque ambos eran personas con ángel y hacían de esta sesión semanal una hora diferente. Muchas veces había pensado en derivarlos. Sin embargo, ni Beatriz ni Hugo habían aceptado nunca su propuesta de ver a otro terapeuta, quizá justamente por esta afinidad que se percibía en sus encuentros, y Laura se había dejado seducir por la idea de seguir con ellos. Actualmente pasaban por un momento muy reflexivo. Los dos terminaban de descubrir que podían concederse espacios de no control y disfrutar de las consecuencias. Beatriz había vuelto a tomar clases de pintura y Hugo había encontrado en esas ausencias de su mujer el espacio para navegar por el mundo del Internet en lugar de estar poniéndose paranoico con los otros con los cuales ella se encontraba. La preocupación de ese día venía de Armando y Carla. En lo íntimo de su pensamiento, Laura no entendía por qué seguían juntos. Tenían una de esas relaciones yo-yo, como ella las llamaba. Vínculos yo-yo. Eran para Laura aquellos signados por la mezquina actitud de los dos de ocuparse de exclusividad de sí mismos. Yo-yo también porque iban y venían
en un sub y baja siniestro de peleas, separaciones, encuentros, gritos, insultos y efímeras reconciliaciones. Yo, finalmente, porque muchas veces se enredaban en anudadas galletas y era imposible saber cómo desenredarlos. Los dos sabían que se mentían, manipulaban, competían y vivían resentidos. Salían con terceros a escondidas, coqueteaban permanentemente con otros y otras, y sin embargo se enojaban con Laura cada vez que ella les sugería separarse, aunque sea transitoriamente, llenando la sesión de discursos repletos de lugares comunes que justificaran seguir adelante porque nos amamos demasiado como para separarnos. Entre comillotas. Porque yo sé que ella es la mujer o el hombre de mi vida. Porque cuando una ama debe luchar hasta el final por lo que se ama, o porque no podría vivir sin él o sin ella, etcétera, etcétera. Y Laura amagaba una pequeña insistencia y luego un poco se resignaba. Otro poco aceptaba sus limitaciones y un poco más se preguntaba si, después de todo, no tendrían razón. Y era ella, o toda la ciencia, la que estaba equivocada en los sofisticados análisis psicosociológicos de cada vínculo. Después de todo, terminaba preguntándose, ¿quién podía asegurar que separarse sería mejor para ellos que seguir adelante? ¿Sería universalmente cierto que era mejor estar solo que mal acompañado? A lo mejor Armando y Carla tenían razón y Laura debía replantearse todas sus teorías sobre las parejas. Se levantó del sillón decidida a tener más cuidado en las próximas sesiones. La situación la involucraba personalmente y quizá era esa connotación lo que la condicionaba para evaluar la pareja como inviable. Debía estar alerta para no contaminarse. En cierto modo, ella misma no estaba en pareja porque no aceptaba la relación mediocre y convencional. Ella jamás había podido sostener un vínculo por el vínculo mismo. Ella siempre había pretendido más. El resto del día transcurrió sin sorpresas, y hasta la sesión de los conflictivos Armando y Carla resultó interesante y productiva. Laura regresó a su casa satisfecha con su profesión y su especialidad. En la computadora le esperaba un mail. Lauri, me quedo pensando en tus ideas. Cada día te percibo más clara y más sabia. Te adjunto algunas cosas que leí y estuve pensando. Dice Castillejo que hay 3 razones principales que impiden el encuentro. La primera es que a veces tratamos de comunicarnos cuando estamos en distinto nivel de conciencia. Como tú dices, hay 2 maneras de estar en el mundo. Una seria, desde la conciencia focalizada, y otra difusa, abarcativa. La primera tiene que ver con la lógica, y es la mirada analítica. La segunda tiene que ver con el percibir el mundo holísticamente, como una totalidad, e incluye las emociones y las vivencias. Es la mirada experiencial. Cuando 2 personas tratan de comunicarse y una está hablando desde la lógica y la otra desde lo que le pasa, el encuentro es imposible. Es como intentar una comunicación desde 2 idiomas distintos, un choque de paradigmas. Es fundamental darnos cuenta desde dónde me está hablando el otro, cómo es la manera del otro de pensarse, de pensarme, de pensar lo que nos pasa. Si yo estoy acostumbrado a ver las cosas desde mi conciencia difusa o desde mi intuición, querer encontrarme en armonía con otro que mira la vida desde la coherencia es, en principio, una pretensión de posibilidad casi nula. La propuesta es que yo me abra a entender otra manera de ver las cosas, y entonces no solo podré encontrarme con el otro, sino que incorporaré para mí mismo esa otra manera de estar en el mundo. Si una pareja plantea un problema y él lo ve desde la lógica y ella desde lo que siente, es muy difícil que se entienda si antes no perciben y aceptan como punto de partida estas diferencias. Yo creo que, afortunadamente, en la actualidad hay un cambio. Las mujeres están ocupándose de desarrollar el lado masculino y los hombres el femenino. Como tú bien dices, si yo acepto y respeto tu mirada y la voy integrando con la mía, eso es crecimiento para mí. Si la rechazo tratando de convencerte de lo que pienso, me quedo solo e igual a mí mismo.
Sin embargo, esto es lo que hacemos, tratar de que el otro haga las cosas como a nosotros nos parece, sin detenernos a pensar que el otro puede darnos una opción mejor, diferente y nueva. Con respecto a otras actitudes que impiden el encuentro, Castillejo habla de la dificultad para estar presentes. Si nos escondemos detrás de disfraces, no podemos tener contacto con nadie, pues nadie puede conectarse verdaderamente con un personaje. Otra forma de no estar es el autoengaño. Las personas no se dan cuenta de lo que les pasa, pero casi siempre tienen una explicación coherente de su sufrimiento. Un libreto que justifica todo lo que les pasa, pero que realmente no tiene nada que ver con su verdadero dolor. ¿Cómo podría alguien ayudarme o entenderme si yo mismo estoy confundido respecto a lo que me lastima o a lo que necesito? El tercer tema es la dificultad para escuchar. Esperar con más o menos paciencia a que el otro termine de hablar solo para poder decir lo que ya estábamos pensando no necesariamente es dialogar, sino muchas veces la mezcla y superposición de dos monólogos. En estos casos, las personas no se conectan para nada con lo que el otro dice, no se escuchan porque cada uno ya decidió que tiene la razón. Y por lo tanto, lo único que están dispuestos a hacer es esperar que sea su turno para poder argumentar y demostrarlo. Me encantó lo de las razones del desencuentro. Y a ti, te mando 1.000.000 de besos. Chao, Freddy. Postdata. Nunca supe qué te pareció el cuento de mi paciente Roberto. El mail que llegaba de Trevor parecía venir a explicarle lo que le pasaba con la pareja del conflicto. Ella estaba intentando usar su razonamiento y su coherencia para proponer la más pertinente solución. En definitiva, estaban utilizando su mirada lógica, mientras que entre los dos usaban excluyentemente su mirada emocional y se expresaban desde sus temores, desde sus necesidades infantiles o desde sus demandas insatisfechas. Cuanto más lógica ella se ponía, más irracionales aparecían los planteamientos de la pareja. No en vano, cuando Laura dejó de tratar de imponer su punto de vista, ellos ablandaron su reticencia para aceptar sus planteamientos de ayuda. Laura fue hasta su escritorio y empezó a escribir un mail. Freddy, 2 cosas. Primera, gracias por tu último mail. No te imaginas cuánto me sirvió. Segunda, estuve releyendo el cuento de Egrog y otra vez, como cuando me lo mandaste, me encantó. Te mando mis comentarios. Si de verdad esa historia se corresponde con el mito que él se traza sobre su existencia, tiendo a pensar en Roberto como alguien de gran potencialidad y sobre todo con una estructura muy sana. Siempre he creído que la salud consiste en abrir las puertas y ventanas hacia el mundo, y encuentro en el planteamiento del cuento una actitud similar, esta de construir puentes y caminos, recursos que, si bien en la historia están hechos básicamente para ver venir o desde el punto de vista psi, para recibir, indudablemente sirven también para salir, para ir a buscar y aún más para explorar el afuera, recoger, aportar o simbólicamente dar. De todas formas, si tuviera que pensarlo en función del niño herido, yo intentaría ayudarlo a que mantenga los caminos y los puentes transitables, pero que trabaje buscando lo que necesita, murallas adentro, y poder utilizar aquellas vías para compartir con el exterior lo que tiene dentro de sí mismo. Creo escuchar en este relato el de una persona que sigue con la mirada puesta en el regreso de lo que no fue, y no estoy diciendo que no sea sano animarse a esperar a quien amo. Me refiero a lo hermoso que sería no esperarlo, dejando que mi corazón se me salga del pecho con la sorpresa de ver venir por el horizonte lo que yo tanto deseaba, pero ya no esperaba. Quizá esto ayude a no ser tan exigente con lo que viene hacia mí por el camino. Porque si espero la fanfarria con las banderolas blancas y los estandartes dorados y llega con paso firme la caravana embanderada en verde y sin estandartes, corro el peligro de no reconocerla, de no darme cuenta de que el desfile viene hacia mí, de dejarlo pasar sin festejo, de vivir llorando porque no fue cuando en realidad no supe distinguir qué era. Laura. Se quedó como reiterada en su propia idea. El peligro de no reconocer lo que viene hacia mí
porque no se corresponde con la forma en que me lo había imaginado. Ella también era como Egrog. Después de haber vivido gran parte de su vida mirando el horizonte, había dejado de esperar. Y eso no era lo inquietante. Lo inquietante era... ¿reconocería la escuadra triunfal cuando apareciera en su horizonte? Como cada vez que tenía algún conflicto interno, llamó a su amiga Nancy. ¿Cómo estás?, preguntó Nancy inocentemente. Más o menos, abrevió Laura. ¿Por? Creo que me pegó muy mal un punto de identificación con un paciente, contestó Laura sabiendo que Nancy, que era colega, podría entender. Qué mal, opinó Nancy. ¿De qué se trata? Tú sabes que yo tenía cancelada en mi cabeza la idea de volver a estar en pareja, y de repente me encuentro con el planteamiento de una parejita que atiendo, el mail de un colega y un cuento de un paciente, que me hacen repensar mi postura. Y lo peor, negra, es que por primera vez siento que no puedo sostener los argumentos que esgrimía, ni siquiera frente a mí misma. Es que tú siempre te refugiaste en una idea demasiado estrecha respecto a tu futuro amoroso, comentó Nancy. ¿Por qué me dices esto? Mira, yo te derivé muchas veces pacientes, hombres, mujeres y parejas, y sé lo entusiasta que eres. A cada persona que te escucha, le hablas, le muestras, le insistes y le explicas la importancia de estar en pareja, de la diferencia de crecimiento personal, del marco ideal del desarrollo humano, de las virtudes irreemplazables de la convivencia, etcétera, etcétera. Pero para ti, parece que usas otro libreto. Para ti, la dificultad, lo improbable, los condicionamientos, la soledad. Oye, para, yo no estoy sola. Tú me entiendes lo que te quiero decir, Laura. Quizás sea hora de repensar tus decisiones. Después de todo, sentenció Nancy, estamos en edad de merecer, ¿o no? Y las dos rieron en el teléfono por un largo rato. Capítulo 13. Freddy, ¿revisaste la lista bibliográfica que te mandé? Hay un tema que prácticamente no figura en ninguno de esos libros. Yo lo llamo la paradoja del amor o el dolor del desencuentro. A grandes rasgos es lo siguiente. La pareja real no puede evitar el sufrimiento. Una se da cuenta y se queda sola hasta que aparezca la pareja ideal, que por ser ideal justamente no existe. Con lo cual, el sufrimiento, lejos de evitarse, reaparece constantemente. Toda relación íntima en la que podemos abrirnos y lograr encuentro y entrega pertenece a las cosas más gratificantes que podamos vivenciar. Buscamos en ella contacto, amor, intimidad, porque son estas las situaciones que más nos enriquecen, las que nos hacen sentir vivos, las que nos llenan de fuerza y de ganas. La paradoja empieza cuando nos damos cuenta de que, al mismo tiempo, son justamente estas relaciones las que nos provocan mayor sufrimiento y mayor dolor, muchísimo más que ninguna otra. Cuando nos abrimos a la intimidad, al amor, al encuentro, nos exponemos también a sufrir y a sentir dolor. La fuerza que naturalmente nos empuja a dejarnos llevar por nuestras emociones y a generar el encuentro se enfrenta con la natural tendencia a cuidarnos para no sufrir, porque intuimos, con certeza, que si nos abrimos a una persona, esto le concederá al otro la posibilidad de herirnos. Todos tenemos una personalidad, una coraza que no quiere tomar ese riesgo de ser lastimado y por lo tanto se cierra. El niño necesita el amor de los padres y va organizando su personalidad para conseguir ese amor. Si veo que me dan más atención cuando estoy débil, voy a organizar una personalidad en torno a la debilidad. Si veo que se ponen orgullosos cuando soy independiente, voy a organizar una personalidad fuerte. Me voy a decir a mí mismo que yo puedo solo o que no necesito ayuda. La personalidad que creamos nos sirve para funcionar y para lograr que nos quieran. Creamos una máscara y nos identificamos con ella. Vamos olvidándonos de quiénes somos y de lo que verdaderamente queremos. Amor e intimidad solo pueden darse cuando nos abrimos presentes a alguien, pero esto es imposible si estamos con la armadura puesta, encerrados en nuestro castillo o escondidos en nuestra estructura. Tampoco es cuestión de descartar esta personalidad.
La hemos construido para poder enfrentarnos a algunas dificultades de la vida. La idea es observarla, conocerla y darnos cuenta cuándo nos juega en contra, interrumpiendo el contacto verdadero. Este es el trabajo que proponemos: observar nuestra manera especial de ser en el mundo, ser conscientes de los papeles en los que nos hemos quedado fijados. La paradoja continúa porque no hay mejor oportunidad que esta relación íntima, potencialmente destructiva, para volver a encontrarnos y para deshacernos de nuestras máscaras habituales. Así, muchas veces, terminamos resolviendo esta paradoja, evitando el sufrimiento, impidiéndonos el amor y privándonos del encuentro íntimo. En nuestro intento de decir no al dolor, decimos no al amor, y lo que es peor, nos decimos no a nosotros mismos. Cuando nos enamoramos, la inconsciencia del amor nos lleva en un primer momento a abrirnos y a conectarnos con nuestro verdadero ser. Eso es lo que hace que el enamoramiento sea algo tan maravilloso, porque nos da la oportunidad de abrirnos, de mostrarnos tal cual somos. El enamoramiento es un encuentro entre dos seres siendo. Venimos representando papeles, funcionando como robots programados, y de repente el milagro ocurre. Nos sacamos nuestros disfraces y regalamos nuestra presencia a aquel del que nos enamoramos. Sabemos que esto no dura mucho. Antes o después aparecen los obstáculos, las tendencias, los hábitos y las defensas. Sería bueno aprender que el único camino para superar estos obstáculos es estar allí con ellos en vez de negarlos y proyectarlos en nuestro compañero. El problema se presenta cuando nos identificamos con nuestra coraza y nos sentimos seguros allí. Nos protegemos de nuestros sentimientos displacenteros, aprendiendo a no sentir, a desconectarnos de nuestras necesidades, y las defensas se convierten en una identidad que nos separa de lo que sentimos y nos impide el amor. En la pareja podemos observar cómo y cuándo nos abrimos y cómo y cuándo nos cerramos con el otro. Y al conocer más sobre la desconexión, podremos crear un canal para abrirnos. Las parejas proyectan en el otro el lado que se cierra y transportan aquella pelea interna a una pelea externa. Y entonces pensamos que es el otro el que se cierra, el que no nos deja entrar, el rígido. Si transitamos este camino juntos y con amor, podremos, en lugar de reaccionar frente a la reacción del otro, mostrar qué nos pasa cuando el otro se aleja, cuando se cierra. Escuchar de mi compañero qué actitudes mías lo hieren y lo ayudan a alejarse de mí. Los problemas de pareja comienzan cuando dejamos de estar presentes para nosotros mismos y para el otro, cuando volvemos a escondernos detrás de papeles fijos, de pantallas, cuando comenzamos a sentir el dolor del alejamiento del otro, que muchas veces es una proyección de cómo nos alejamos nosotros. Cada vez creo menos que la cuestión sea resolver los problemas concretos por los que dicen sufrir las parejas. Si nos metemos más profundamente en cada pelea, siempre llegamos a este punto de la falta de contacto, la falta de apertura. Si yo puedo abrirme y mostrar mi dolor frente a cualquier problema y mi compañero hace lo mismo, quizá los problemas se vayan acomodando solos en otro plano de conflicto, porque lo más importante será que estamos juntos mostrándonos, en contacto, abriéndonos a lo que nos pasa. Y eso es muy reconfortante. Abrirnos y confiar en que el otro nos recibe tal cual somos es una actitud que viene y nos lleva al amor. No tengo que disfrazarme de fuerte para que me quieras. Si lo hago, nunca sabré si serás capaz de quererme como verdaderamente soy, vulnerable, débil o lo que sea. Te ato entonces a la imagen de aquellos que, durante mi educación, me ayudaron a pensar que yo debía ser así o asá para ser querido. No es fácil llegar al punto de animarme a mostrarme. Nos da miedo que nos vean vulnerables, por ejemplo. Pero si soy vulnerable, y por supuesto que lo soy, necesito que aceptemos, tú y yo,
mi vulnerabilidad, para estar presentes y entregarnos. Es difícil en la pareja porque los dos jugamos este juego, y si me abro y el otro se cierra, el dolor es muy grande. Por eso la relación íntima genera tanto sufrimiento, porque estamos cabalgando siempre en esta problemática, en este juego. Quizá esto ayude a nuestros lectores a observar todo este proceso en sus parejas y a hacerlo consciente, que es la manera de superarlo, de transitarlo. Podemos observar la verdadera pelea que se suscita en nuestro interior entre la parte que quiere expandirse, ir hacia afuera, mostrarse, y la parte que quiere esconderse porque tiene miedo de ser descalificada, no querida, rechazada o abandonada. Los problemas concretos que tenemos con nuestras parejas son una capa más superficial de este problema fundamental que está por debajo de todos los otros. Podemos utilizar los problemas cotidianos como una vía de acceso a estos problemas más esenciales que se juegan todo el tiempo en la relación. Y en este camino nos enriquecemos constantemente, porque nos acercamos cada vez más a nosotros mismos, que es la única manera de sentirnos bien, de sentir amor, paz y alegría, y en última instancia, lo que estamos buscando. Porque todos buscamos sentirnos bien. Lo que pasa es que tomamos caminos inadecuados. A veces las parejas me preguntan, ¿cómo podemos estar juntos si siempre queremos cosas diferentes? Y yo les digo que en esencia siempre quieren lo mismo, porque todos queremos en esencia lo mismo, que es poder amarse, unirse, abandonar la armadura y entregarse. Quizá la salida consista en darnos cuenta de que el camino prefijado ha demostrado ser inútil. Habrá que dejar de lado nuestras viejas identificaciones y buscar un rumbo nuevo todo el tiempo. Soltar nuestras viejas estructuras para inventar un camino juntos. Enfrentar el miedo a la confusión y al vacío. No podemos esperar a deshacernos del miedo para avanzar. Solo podemos avanzar con él. Todas las parejas tienen problemas, asuntos no resueltos. La idea no es arreglar los problemas, porque si nos dedicamos a un problema particular, mañana va a aparecer otro, y así sucesivamente. La idea es salirnos del contenido particular del problema y darnos un nuevo contexto para mirar lo que nos pasa, observar los problemas con otra mirada, sin identificarnos solo con nuestro lado, salirnos de la idea de arreglar las cosas para sacarnos el problema de encima. Esta propuesta tiene que ver con ir más allá de lo que vemos en una primera mirada y ver cuál es el fondo de la cuestión. ¿De qué estamos hablando realmente? ¿Cuál es la verdadera causa de la pelea que se expresa de esta particular manera? No es fácil colocarnos en esta nueva mirada, porque va en contra de nuestra cultura, que tiende a arreglar las cosas cambiando algo afuera. Y como el arreglo del afuera nunca es suficiente, solemos echarle una vez más el fardo a la incompatibilidad de caracteres o a no haber encontrado a la persona adecuada. La paradoja del amor. De paso, si te gusta, quizá hasta podría ser un título para el libro. Lau. No quiso releer lo escrito. Sabía que hablaba tanto de ella como de sus pacientes, y que denunciar esta situación la dejaba demasiado expuesta. Como decía Nancy, tal vez ella misma había cancelado su proyecto de estar en pareja para resolver la paradoja, y quizá se había equivocado. A pesar de su inquietud, Laura reconoció sentirse aliviada de haber puesto por escrito su vivencia personal. Quería saber lo que Freddy opinaría después de leer su texto. Pocas dudas tenía de que su colega percibiría con toda claridad lo que había de personal en sus planteamientos. Aunque Freddy era tan despistado que nadie sabía cuándo esas cosas podían ocurrir. Se sorprendió de sí misma cuando, al día siguiente, y sin ninguna otra excusa, abrió su administrador de correo buscando la respuesta de Trevor. Pero más la asombró su frustración al no encontrar mensajes. No era usual que Laura se quedara pendiente de nada, mucho menos de una respuesta. El asombro se fue convirtiendo en fastidio, la expectativa dio lugar a la ansiedad, y la frustración se volvió irritación.
Después de una semana, solo había llegado a su casilla un mail, la invitación para el nuevo congreso de la Asociación Gestáltica Americana. Quizá Freddy aceptara ir juntos otra vez. Pensó que le gustaría pasar más tiempo con ese hombre con el que tanto se enojaba, pero a quien admiraba en muchos aspectos. Calma, Laura, le advirtió una voz interior que, ella sospechaba, era la de su madre. No porque fuera de su madre, pero Laura no pudo obedecer esta vez. Sentía excitación. Indudablemente había más de lo aparente en esta ansiedad. A lo mejor debía llamarle por teléfono y simplemente pedirle que leyera y contestara su mail. A pesar de que nunca lo había llamado, tenía en su agenda todos los números que Freddy le había pasado en Cleveland. ¿Por qué no? Buscó su agenda, encontró el número y marcó. El timbre de llamada ya estaba sonando cuando recordó que Freddy le había avisado que no estaría en la ciudad hasta el lunes. Laura colgó sin esperar que atendiera la contestadora. 4 largos días pasaron todavía antes de que el mensaje de Trevor@hotmail apareciera en su pantalla. Laura, me alegró saber que algo de lo que te escribo te ha servido personalmente. Lo creas o no, esa frase representó un gran halago para mí. Valorando como valoro tus conocimientos y experiencia, me siento como si Pavarotti hubiera disfrutado de escucharme cantar en la regadera. O casi. ¿Y qué te pasa a ti? Yo creí que tenías el tema mejor resuelto que nadie, pero después de leer tu último mail, me doy cuenta de que, como todos los terapeutas del mundo, eres mucho más hábil con los conflictos ajenos. ¡Qué suerte! Ya nunca más me sentiré solo en esas situaciones de impotencia que hasta hoy llegaban a hacerme dudar de mi idoneidad profesional. Alentado por tu actitud, me animo a más. Estoy seguro de que es un acto de mezquinidad de tu parte retirarte del mercado. Algunas decenas de tipos que conozco matarían a su madre para encontrar a una mujer como tú. No estoy dispuesto a admitir que ninguno de ellos te guste o llene tus expectativas. Mi propuesta es esta: explorar. Deja acercarse al próximo tipo que aparezca y permítete ver qué pasa. ¿Quién sabe? Quizá... Pido disculpas si te parece que mi consejo no está a la altura de dos terapeutas como somos, pero siento que a veces lo simple aporta las mejores soluciones. Tengo 2 cosas más para decirte. Estuve pensando sobre el título del libro, releyendo lo que me escribiste, y a partir de la paradoja me encontré con una poesía de Marguerite Yourcenar, que dice más o menos: amarte con los ojos cerrados es amarte ciegamente. Amarte mirándote de frente sería una locura. Yo quisiera que me amen con locura. Y pensando en esta idea y en el mensaje de nuestro libro, se me ocurrió proponerte que lo llamemos Amarse con los ojos abiertos. Piénsalo, me parece que tiene que ver tanto con nosotros. Y por último, algo que no tiene ninguna relación con lo anterior. O tal vez sí. ¿Te acuerdas de mi amigo y expaciente Roberto? El del cuento de Egrog. Bueno, resulta que le leí tus comentarios y se quedó fascinado, más que yo, con tu claridad y tu inteligencia. Entonces, ahí mismo, me dijo que quería consultar contigo algunas cosas de su relación de pareja. ¿Podrías verlo aunque sea unas pocas veces para orientarlo? No quiero que le regales nada. Me gustaría solo que lo atiendas como un paciente más, que le cobres tus honorarios y después, si quieres, me des tu opinión sobre el asunto. Si tu respuesta es sí, como espero, escríbeme diciéndome a qué número debo pedirle que te llame. Gracias a cuenta. Freddy. Laura escribió enseguida un breve mail. Le había encantado el título inspirado en Yourcenar. Sintetizaba en una frase gran parte de lo que quería transmitir. Sin lugar a dudas, podría atender a Roberto en algunas consultas. Mandaba para eso su dirección, teléfono y horarios de consultorio. De todo lo demás, su mensaje no decía una palabra. Laura sabía, pese a no mencionarlo, que la invitación que Freddy le hacía sobre seguir intentando la había movilizado y que esto la tendría ocupada un buen rato. Fin del capítulo 13.